en que el huésped perciba esa calidad, que perciba una operación fluida, constante, donde la gente está trabajando y el tiempo que invierte el colaborador en hacer un protocolo, en llevar a cabo un procedimiento, en preparar sus funciones y responsabilidades, el cliente pueda percibirlo justamente con ese valor que representa. Y hablando entonces de que el establecimiento no diagnostica, me gustaría que cada uno de ustedes haga una reflexión y piense qué sería peor para el hotel. Si tener estos reportes iniciales de un vómito en una habitación, un caso de incidentes en alimentos y bebidas de un colaborador enfermo, o esta falta de control que se pudiera tener después de estas situaciones. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Cuando el huésped llega, pues él observa una habitación limpia, que el bufete está listo, que nuestro lobby es ordenado, que el baño está en buen estado, que el equipo incluso lo está atendiendo con la amabilidad, y la calidez que nos representa a nosotros como mexicanos. Pero detrás de todo eso está esta operación que mencionamos invisible, donde tenemos protocolos de limpieza y desinfección que se están verificando, donde tenemos un procedimiento de manejo de blancos, donde hay toda una gestión para la inocuidad alimentaria, donde trabajamos con productos de limpieza y desinfección adecuado, conforme a las necesidades que se tengan, donde se están controlando esos tiempos de contacto con el producto químico, donde medimos las diluciones para evitar pues que no se cumpla la función o el objetivo de la limpieza, todos los registros, esa comunicación interna, todo lo que se trabaja también en el área de capacitación y en la parte de supervisión de cada uno de los departamentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta prevención operativa, vamos a hablar de que el huésped no tiene por qué ver el protocolo como tal, pero sí sentirse tranquilo y el establecimiento sí debe saber qué está pasando detrás de cada una de las decisiones que tomamos. Esta frontera invisible que se va a crear entre calidad y los riesgos hará ver a nuestra operación como roles claros, respuestas definidas, que si bien seguimos siendo vulnerables por toda la dinámica que implica la operación hotelera, al final no es solo una apariencia, sino que hay una gestión real en este nuevo lujo en donde todos estamos enfocados y tenemos los mecanismos para poder hacer trazabilidad con nuestra documentación y los procedimientos que hacemos para poder mantener consistencia en el trabajo día con día y también que cada propiedad tiene esta capacidad de respuesta aterrizada y definitivamente adecuada a las características en temas de infraestructura, de operación, el tipo de hotel que somos, qué tipo de huéspedes recibimos, si soy todo incluido, si soy hotel familiar, etcétera. Y con esa visión pasamos entonces a este criterio que se considera más delicado, que es el establecimiento no va a diagnosticar como tal, pero sí va a observarse esa activación de protocolos correctos cuando hay una situación complicada, ¿no? Entonces, enfocarnos, en el qué es este riesgo que estamos trabajando, qué no es. Al final es, como mencionábamos, no señalar culpables, especular o comunicar sin control, y qué hace el equipo para poder dar continuidad y certeza a lo que estamos haciendo. Hemos mencionado también sobre las fuentes confiables. En el webinar justamente del ébola hablábamos de que tenemos que tener referencias con todos los, más bien, que toda la información que nosotros estamos utilizando en el hotel para difusión, algunas infografías, trípticos que distribuimos, capacitaciones que brindamos, protocolos que se establecen en el mismo análisis de riesgo para aquellos que tienen módulos como POSI o que llevan implementados sistemas de gestión que están enfocados en enfermedades infecciosas, pues
para poder tener la información certera, tenemos que apoyarnos en fuentes que sean institucionales. No pretendemos con esto saturar a la operación con información médica o que en este webinar nos enfoquemos en darles toda una gama de sintomatología, tiempos en el que comienzan los síntomas, si hay un tratamiento médico o una vacuna de por medio, etcétera. Esa información nosotros ya la podemos encontrar en páginas como CDC. Sin embargo, la función que tiene Cristal como sus asesores es traducirla, todas esas fuentes, a decisiones operativas, que es lo que estamos haciendo justamente ahora. Con decisiones operativas nos referimos a quién tiene que actuar, cuándo hay que actuar, con qué producto tenemos que actuar, con qué evidencias y cómo tenemos que cerrar cada uno de los incidentes que se presentan. Tenemos, por ejemplo, en pantalla, CDC nos aporta criterios sobre síntomas, transmisión de la enfermedad, cómo prevenirla, limpieza, lavado de manos. Si ustedes ingresan a la página de CDC y buscan norovirus, les aparece toda esta información detallada que ustedes pueden utilizar para compartir en el hotel. Tenemos la EPA con su lista G, que básicamente es este registro oficial que se creó por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por sus siglas en inglés la EPA, y contiene todos aquellos productos para limpieza y desinfección que sean eficaces específicamente contra norovirus, por ejemplo, o cualquier otro microorganismo. Ahorita me enfoco en norovirus porque es el que estamos hablando. Luego tenemos la FDA, que aporta estos criterios para salud de empleados en alimentos y bebidas, hablando de síntomas también, de restricciones, exclusiones y cómo se puede regresar a ciertas funciones sensibles en estas gestiones de casos de brotes por enfermedades gastrointestinales. Tenemos el Códex, que también nos habla de higiene e inocuidad. Eh, Tenemos por parte de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tenemos la Organización Mundial de la Salud, que ambas son organizaciones que forman parte de la ONU, las Naciones Unidas, pero que nos ayudan también dentro de la hotelería a tener más elementos para reforzar temas como la higiene, la prevención de contaminación y el enfoque hacia ciertos riesgos que podamos tener. Teniendo todas estas fuentes confiables, podemos decir entonces que el valor práctico de esta información es cómo la vamos a traducir. No basta o no es suficiente con saber que se tiene que desinfectar una superficie. El hotel, con esta información que va recapitulando, debe saber qué superficies tiene que limpiar, quién lo va a atender, qué equipo de protección personal va a utilizar, con qué producto lo va a hacer, cuál es la dilución, cuánto tiempo de contacto tenemos, cómo se manejan los residuos y los blancos, dónde se registra y quién verifica. Entonces, si no podemos traducir esta información, pues por más que tengamos datos médicos, no lo vamos a poder aterrizar. Y ¿cuántos de ustedes podrían, levanten sus manitas o sus pulgares, pueden validar productos en cuanto a sus diluciones y tiempos de contacto que los vayan trazando con sus fichas técnicas? Con ello, todos podemos saber si el producto que aplicamos o el producto que utilizamos está funcionando correctamente y si es el adecuado. Ya con fuentes y criterios claros, ahora llevamos el tema a un contexto turístico. Vamos a hablar entonces de la movilidad constante, esta operación que es compartida, porque al final el turismo vive bueno, dentro de una red en donde el viajero no solo llega y se hospeda en nuestros hoteles. En este turismo que llamamos moderno, un huésped pasa por aeropuertos, transportes, restaurantes, tours, cruceros, ahorita que hemos escuchado tanto de esto, eventos, bares, playas, cenotes, parques de atracciones, y de todas estas actividades que realiza, regresa al hotel y
dentro de su estancia se mueve por la habitación, los restaurantes, el buffet, se sube al elevador, entra al gimnasio, va al spa, utiliza los baños que están en áreas comunes, entran a las piscinas, los niños van al Kids Club o hay algún evento. Entonces, esta movilidad no solo se refiere a la externa, a lo que sucede mientras llega al hotel, sino todo lo que pasa en las instalaciones y cómo culpar solo al viajero o a un mercado emisor, pues no es la lectura correcta. Sí, tenemos que estar pendientes porque vienen y traen algunos riesgos, pero también significa para nosotros como hotel entender que estamos operando dentro de esta red donde los riesgos invisibles se pueden mover con mucha rapidez o a una velocidad considerable. En destinos con alta ocupación, en un hotel que es all inclusive, hoteles donde estamos teniendo grupos, algunos eventos como bodas, convenciones, o tenemos temporadas altas, temporadas bajas, pues la operación va teniendo menos margen para improvisar justamente por esta dinámica que se está dando. Y no es cuestionarnos si se pueden evitar completamente que estos riesgos lleguen, porque al final eso no va a suceder. Podemos disminuir el riesgo, recuerden, pero no se puede evitar. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros y con nuestros equipos es si los establecimientos están preparados para actuar cuando aparecen estas señales y una vez entendiendo estos contextos, ver qué rutas por las que los riesgos pueden entrar al hotel y desplazarse en nuestra operación son las que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hablábamos en su momento de hantavirus, en donde, pues, en ocasiones no contemplamos áreas que no tienen mucho movimiento, que no se supervisan. Y ahora, pues parte del norovirus, pues tenemos que tener mucho cuidado justamente en todos estos espacios donde la conexión entre áreas y huéspedes es alta. Ay. Entonces, cuando hablamos de norovirus en la hotelería, muchas veces pensamos solo en alimentos y bebidas como el área más crítica. Y sí, es cierto que es una de las áreas más relevantes cuando se habla de enfermedades gastrointestinales, pero definitivamente no es la única. El riesgo puede entrar por huéspedes, colaboradores, proveedores que ingresan al hotel, por los mismos alimentos que se van a preparar, los insumos, por superficies, incluso textiles, y sobre todo por aquellos procesos que puedan estar mal definidos o mal planteados. La primera ruta es la del huésped con síntomas, ¿no? Que es la que tenemos aquí como la número 1. El hotel no va a diagnosticar, eso ya lo dejamos claro, pero sí tiene que activar una serie de medidas que sean proporcionales. Nuestra segunda ruta, ay, espérenme, es el colaborador enfermo, especialmente si tienen contacto, por ejemplo, en alimentos y bebidas con alimentos, utensilios, en ama de llaves con las áreas de la habitación, áreas públicas con todas las áreas comunes al huésped. Nuestra tercera ruta son alimentos, utensilios, superficies que se consideran de servicio. La cuarta ruta serían superficies de alto contacto. ¿Cuáles son las superficies de alto contacto? Muchos ya estamos metidos con estos conceptos, pero nos referimos justamente al botón de un elevador, a una manija para abrir una puerta, controles remotos, grifería, barandales, mesas, la terminal para cobro, un menú, etcétera. Y la quinta ruta, que es la de blancos y textiles, pues hace referencia a sí sábanas, toallas, fundas, decorativos, ropa que pueda estar potencialmente contaminada. Y la sexta, que son los procesos sin dueño, que quizá sea la más invisible, podríamos decirlo de esa forma, porque el proceso no tiene un dueño como en las 5 anteriores. Cuando nadie sabe quién decide, quién limpia, quién verifica, quién documenta, pues es cuando viene justamente la improvisación.
Si nosotros en nuestra operación logramos trazar estas rutas de forma clara, teniendo este primer paso, podemos entonces identificar las áreas donde la operación llega a cruzarse y entonces se puede definir con mayor claridad el control que tiene que coordinarse incluso entre departamentos o áreas, que es de lo que vamos a hablar en esta siguiente lámina. El riesgo va a vivir donde la operación se cruza, como lo acabamos de mencionar. Hablábamos de que alimentos y bebidas, de alguna manera, es con la que siempre se asocian aquellas enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, este cruce no va a pertenecer solo a este departamento, tampoco solo a ama de llaves ni a seguridad o higiene. Podríamos decir que es una ruta transversal. Recepción puede recibir ese primer reporte por parte del huésped, donde tiene pues ciertos síntomas o ciertos inconvenientes. De ahí, departamentos, por ejemplo, como Guest Service, puede contener esas conversaciones con el huésped. De ahí, ama de llaves puede activar limpiezas especiales en esas habitaciones que está reportando el huésped. Lavandería va a poner más atención en el manejo de los blancos, sobre todo aquellos que llegan en estas bolsas donde ustedes identifican que son blancos con algún riesgo de vómito, materia fecal, fluidos corporales. Alimentos y bebidas se va a enfocar en revisar colaboradores, utensilios, cómo está el buffet, superficies que son de servicio y que tendrán contacto con los comensales. Áreas públicas, pues va a atender los baños, elevadores, lobbies, pasillos, el gimnasio. Tenemos a los responsables del Kids Club o del spa. Y calidad en esta línea transversal, pues va a verificar y documentar para que entonces, cuando la información llegue a gerencia, se pueda decidir y tomar decisiones, pero ya con un conocimiento. Si las áreas actúan solas, no hay esta comunicación, no se trabaja de manera coordinada y controlada, el control que nosotros podamos tener en la operación se va a debilitar. El establecimiento necesita tener este flujo que estamos mencionando ahorita y tener claramente definidos los roles para cada uno. Recepción no puede diagnosticar, por ejemplo. Ama de llaves no tiene por qué improvisar. Lavandería no tiene por qué recibir una bolsa sin ningún tipo de información con blancos que estén manchados. Alimentos y bebidas no debe de permitir que un colaborador con sintomatología siga estas funciones sensibles de contacto con el alimento. Tenemos que buscar entonces estrategias que hablen de una prevención real que va a ocurrir cuando todas las áreas actúan como un sistema y no como estas islas que comentábamos diapositivas atrás. Esto no lo vamos a lograr con un manual que tengamos nada más redactado y que lo tenga el área de calidad o la gerencia. Vamos a lograrlo cuando hay formación, cuando el personal está entrenado, cuando tenemos responsables, personas que toman decisiones en cada uno de los turnos y cuando vamos teniendo evidencias que se pueden compartir con los departamentos para poder hacer cierres. Y en esta detección de departamentos involucrados y en este sistema transversal que estamos comentando, piensen qué área dentro de su hotel ahorita se puede o se suele quedar fuera de los protocolos cuando se habla de riesgos gastrointestinales, porque a veces sí ubicamos alimentos y bebidas, sí tenemos ama de llaves, pero hay muchas otras áreas dentro del hotel que a lo mejor no estamos contemplando. Ahora, cuando ustedes logren definir todas las áreas, el siguiente paso es saber qué señales vamos a activar en nuestra operación para entonces abrir esta atención operativa sin necesidad de hacer un diagnóstico. Es decir, ya tenemos de alguna manera el primer paso, la primera alerta para tomar acción. El detectar temprano va a cambiar todo. Es lo que va a hacer
la diferencia. Esta señal de alerta que estamos mencionando, que no es un diagnóstico, sí es la razón para que nosotros activemos estos criterios operativos, que implica que el equipo ya esté entrenado para escuchar, para registrar lo que sea necesario para ir obteniendo información que nos permita incluso identificar de dónde vino el problema, qué departamentos están involucrados, qué huéspedes, dónde estuvieron, eh, lograr dentro de esta investigación proteger la privacidad y también lograr escalarlo de forma correcta. ¿Cuáles podrían ser estas señales principales en el caso, por ejemplo, de norovirus? Bueno, dentro de la sintomatología sabemos que el vómito y la diarrea, en este concepto explosivo, en donde se puede dar en áreas donde normalmente no sucede porque la gente alcanza a llegar al sanitario. Sin embargo, cuando es esta característica del vómito y la diarrea explosiva, sucede en cualquier parte del hotel. Si tenemos reportes de fluidos en habitaciones, en áreas públicas, si se están enviando bolsas, a veces las colocan con otro color, a veces son bolsas hidrosolubles que las meten a la lavadora para no tener contacto con los blancos sucios. O tenemos ya múltiples reportes de diferentes huéspedes dentro del hotel, pero que todos tienen una misma sintomatología. Eh, Tenemos quejas repetidas de malestares gastrointestinales. Si en la parte de colaboradores estamos teniendo un ausentismo inusual, pues obviamente estas ya son indicaciones para nosotros de que tenemos que empezar a actuar. Y observarlo con orden, no como un rumor y tampoco generar caos. La clave va a ser, bueno, suena a lo mejor un poco crudo, pero dramatizarlo, pero tampoco minimizarlo. Eh, cuando, bueno, cuando utilizo la palabra dramatizar, pues no es como nada más decir, tenemos un brote, ¿no? Sin tener una evidencia o saber qué es lo que está sucediendo, o si solo es un caso aislado, si es de un huésped que salió, va llegando de algún tour, alguna actividad que realizó, pero tampoco minimizar y decir, ah, bueno, pues seguro fue algo que comió en ese tour y pues bueno, hay al rato que se le quite o se le pase, ¿no? Y entonces no activamos nada. Lo que quiero, perdón, decir con esto es que no nos vayamos a los extremos. Para poder tener una respuesta profesional, es necesario registrar y activar esos flujos. Y cuando aparecen estas señales, entonces los primeros minutos en los cuales nosotros actuemos, definamos, ay, perdón, gracias, si la operación mantiene el control o va a entrar en un desorden o en un caos. Y estos primeros 15 minutos que definen el control es cuando nosotros vamos a actuar, evitando improvisar, exponer o perder la confianza. En estos 15 minutos no vamos a diagnosticar, no vamos a buscar culpables. Estos 15 minutos para nosotros son clave para ordenar la operación, estructurarlo. En estos 15 minutos definimos si el establecimiento mantiene el control, si se empieza a improvisar o si empezamos a generar rumores que a la larga hagan que esto se vuelva una crisis. Para que el flujo pueda funcionar, tiene que tener la característica de que sea fácil de recordar. Es decir, que haya una coherencia entre los pasos que nos haga sentido para que sea mucho más fácil adquirirlo y entenderlo. El primero, que es detectar, nos referimos a recibir el reporte con calma y estando preparados. Cuando decimos proteger, hablamos de cuidar al huésped, al personal y no solo a la persona, sino también su privacidad. El número 3, que es notificar, nos referimos a activar esta cadena correcta de pasos. El número 4, canalizar, es dirigir el caso según sea huésped o colaborador. El 5, restringir,
que es evitar que el área siga operando sin ningún control cuando esto llegue a aplicar. El 6, limpiar, que es activar protocolos especiales, no los de rutina, y reiteramos esto. El 7, documentar, que es registrar cada una de las acciones que hicimos para poder tener evidencia. Y el 8, cerrar, para confirmar el estatus y el seguimiento o lo que requiera de acuerdo a todo este proceso que se llevó a cabo. La regla operativa, como podemos ver, es muy simple. El establecimiento no diagnostica, pero sí controla el proceso, y si el proceso está claro, entonces el equipo va a actuar por consecuencia con calma. Después de este flujo, vamos ahora a entrar a roles específicos. Primero, entendiendo también qué áreas están involucradas o cuáles son los pasos. La primera es recepción y get service, quienes se encargan de escuchar, proteger la privacidad y activar. Suele ser esta primera puerta de entrada donde el huésped llama, se acerca al mostrador, escribe por la aplicación o donde llega a pedir apoyo. La manera en que nosotros como departamento o el equipo que esté formado, capacitado para ello, responda, marcará desde ahí la diferencia para el proceso posterior. El rol de la recepción va a ser entonces recibir el reporte sin que se vea alarma, registrar la información mínima, proteger esta privacidad y activar al responsable interno para canalizar y apoyar si es que aplicar. Cuando hablamos de información mínima, nos referimos a tener qué habitación o de qué área es, a qué hora el huésped se acercó para levantar el reporte, qué tipo de incidente está reportando, si tuvo alguna necesidad de apoyo, algo se le brindó, qué responsable fue notificado y cuál fue esa acción inicial tomada. La fraseología que ustedes decidan implementar conforme a sus estándares y demás, solo hacer mucho hincapié en que sean frases útiles. Es decir, no sé, se me ocurre, lamentamos que se sienta así, vamos a canalizar su reporte con el área correspondiente para poder apoyarlo. O, no sé, otra frase podría ser, revisaremos conforme a nuestro procedimiento interno y estaremos protegiendo su privacidad y le comentaremos en breve. Frases que no deberíamos de utilizar, vamos a poner también ejemplos. Pues eso podría ser norovirus por la sintomatología o seguramente fue nuestro buffet, porque puede ser que haya más personas enfermas o decirle está pasando mucho, pues es ya dar pie a que nosotros como establecimiento tenemos un problema, que hay más personas que están afectadas y lo único que estamos promoviendo es que entre ellos generemos vínculos o comunicación, y entonces ya no tengo un huésped molesto con síntomas, sino que ya es algo generalizado donde se unen y es mucho más complicado poder enfrentar situaciones donde varios huéspedes están involucrados. Vamos entonces ahora a hablar de las áreas que ejecutan controles físicos, como ama de llaves, áreas públicas, lavandería. Ama de llaves y áreas públicas son áreas críticas porque justamente atienden estos lugares donde los incidentes se llegan a dar, como las habitaciones, los baños, pasillos, elevadores, el gimnasio, el lobby, el spa, salones, etcétera. Y quienes se encargan de dar los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies que se consideran de alto contacto. Las manijas, el botón del elevador, el barandal, etcétera. Lavandería va a ser igual de importante porque son quienes reciben los textiles que pueden llevar el riesgo, y si no se manejan de forma correcta y los llevamos como textiles normales y están impregnados con algún fluido corporal, pues ya van contaminados, y esto requeriría de un proceso específico que el personal tiene que saber manejar y que incluso no cualquier persona dentro del área lo hace. Tiene que ser personal ya capacitado.
Cuando esto sucede también, pues se tienen que activar nuestros kits de limpieza, que son específicamente para casos como el de norovirus. ¿Por qué? Porque es un virus que se transmite fácilmente. Y, por ejemplo, cuando una persona vomita, pues no es que limpiando donde se almacena la mayor cantidad de materia sea suficiente. Hay gotitas que por la misma fuerza pueden llegar hasta 4 metros alrededor del área. Si nosotros no hacemos un protocolo y un procedimiento correcto, adecuado, pues esto puede volverse entonces sí en un brote y no tener ningún control. Entonces, eh, las instrucciones cuando tenemos casos de norovirus tienen que ser muy claras y es detener estas limpiezas normales, notificar a los responsables y aplicar los protocolos especiales. Reiteramos, con un equipo de limpieza específico para ello, personal con equipo de protección personal y productos químicos que sean específicos para el microorganismo que podamos tener, en este caso, norovirus. En lavandería, pues también se va a evaluar si estos blancos que están llegando van a pasar por algún proceso o si son desechados. Solo sí tener mucho cuidado con no sacudirlos, no mezclarlos sin ningún criterio con blancos de limpieza normal, por ejemplo, y también que el traslado o el transporte esté controlado. No lo voy a poner en el mismo carro en donde me estoy llevando las toallas y las sábanas sucias de la camarista. Tiene que venir específicamente una persona responsable a buscar esos blancos manchados, llevarlos a la lavandería y entonces sí, en el proceso de manipulación, utilizar protección, tener una comunicación previa con ama de llaves para ver qué fue lo que sucedió, tener los registros de las habitaciones, cuál fue la incidencia y qué acción se tomó también por parte de ama de llaves y lavandería para poder cuidar todo la situación que se pueda presentar de riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteger, hay que cuidar estas dos definiciones. Es proteger al colaborador, cerrar el evento con las evidencias que tengamos y no un ya se limpió. Eso para nosotros no va a ser suficiente. Tiene que haber más detalles recuerden, cada protocolo para que pueda, más bien cada procedimiento de limpieza, tiene que decirnos quién limpia, qué producto se usa, cuánto tiempo de contacto, si se respetó, etcétera. Y esto aplica de igual manera en situaciones como esta. Para nosotros va a ser fundamental cuando necesitemos hacer trazabilidad porque hay una queja, una demanda y hay que presentar evidencia. ¿Quién fue la persona que limpió? ¿Qué productos utilizó para limpiar? ¿Cuánto tiempo de contacto respetó para que ese producto pudiera trabajar? ¿Qué blancos o residuos se gestionó y quién verificó ese proceso? Si entendemos esto, tenemos entonces una ruta crítica, ahora enfocada a alimentos y bebidas, y vamos entonces aterrizando a cada departamento. En el caso de alimentos y bebidas, requiere también atención especial porque concentra colaboradores, superficies de servicio, utensilios que son compartidos, alimentos que están listos para consumir, barras, room service, vajillas, etcétera. Y hay una política en los hoteles muy clara donde dice que los colaboradores que tengan vómito, diarrea, no deben manipular alimentos ni estar en funciones sensibles. Entonces, hay que respetar estas políticas. Y tener también políticas para o mecanismos para que cuando un colaborador reporta estos síntomas, pues no sea como castigado o pueda tener temor por reportar, justamente porque eso complica el que se mantengan áreas con sintomatología y esto pueda desencadenar en un brote. Entonces tenemos que brindarles esa tranquilidad de que pueden hacer estos reportes y que hay un mecanismo a seguir, ¿no? También reforzar lavados de manos con agua y jabón, protección de alimentos que estén listos para consumo y bueno, utilizar nuestro gel antibacterial como también refuerzo en este proceso de lavado de manos y módulos como FoodCheck, como
Post-check, etcétera, pues nos van brindando herramientas para que nosotros en cada una de las áreas podamos reforzar y pues trabajar sobre estrategias que generen estas evidencias, que podamos tener protocolos de acción y tengamos también cómo evidenciarlo ante cualquier situación más complicada. Cuando hablamos de que las limpiezas no sean rutinarias, para nosotros, pues a veces es común o tenemos de referencia el COVID, donde no es lo mismo limpiar una habitación donde habíamos tenido huéspedes con COVID que una habitación de huéspedes sin ninguna, pues sí, tipo de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer protocolos más específicos y no es suficiente con retirar esta suciedad visible. El objetivo entonces va a ser controlar cada fuente de transmisión que podamos tener en las áreas, proteger al colaborador que está haciendo esa limpieza y evitar que el riesgo se pueda mover a otras áreas. De ahí que manejemos equipos de protección personal, que los productos que usemos sean efectivos, que haya dilución correcta, tiempos de contacto, manejo adecuado de residuos, manejo correcto de los blancos contaminados y mecanismos de verificación para saber que los protocolos sí se llevan de forma correcta. Y reforzar también, pues bueno, todas las estrategias que nosotros les pedimos como mecanismo, bueno, más bien como protocolos de emergencia en casos de. Podríamos decir entonces que una voz controlada en esta parte de la limpieza física se debe también ir gestionando en la comunicación. Hay que comunicar los riesgos de forma que no nos complique o que la gente lo pueda malinterpretar. Cuando tenemos situaciones sensibles, la comunicación puede ser la herramienta de control o fuente de caos o desorden. Un comentario interno, un audio por WhatsApp, una frase que se diga cuando el huésped va pasando, una publicación que hagamos fuera de contexto, puede hacer crecer más rápido la situación que el mismo riesgo por parte del virus. Entonces, la regla va a ser comunicar solo a quien debe saberlo, con el nivel de detalle necesario para que puedan actuar, y no vamos a comunicar para generar conversaciones internas, no vamos a comunicar para buscar culpables ni grupos o supuestas causas. ¿Qué vamos a decir entonces? Canalizamos su reporte, revisaremos conforme al procedimiento, protegemos su privacidad. ¿Qué no vamos a decir? Esto parece norovirus, hay más personas enfermas o seguramente se enfermó en algún área del hotel. Y dentro de la preparación ya significativa para saber cuándo se tiene que escalar, no todos los reportes van a requerir ese mismo nivel de escalamiento. Si el establecimiento escalara todo, pues va a generar saturación y alarma. Y si no escala nada, puede perder el control. La preparación, pues tiene que consistir en criterios que sean claros antes de que el incidente suceda. Entonces, los reportes aislados pueden manejarse con flujos internos, con recepción, con responsables, ama de llaves, alimentos y bebidas. Si tenemos grupos, bueno, tener la forma también de canalizarlo. Con tour operadores va a ser también muy importante, agencias de viajes. Y si existiese alguna presión a nivel de la reputación del hotel o si la situación superara el procedimiento que tenemos de forma interna, entonces sí, ese nivel tiene que cambiar y hay que escalarlo. Entonces, tal vez a nivel grupo, direcciones, etcétera. Y la prevención hoy pues habla ya por último justamente de esta hospitalidad moderna que no se va a sostener únicamente con instalaciones que antes le dábamos mucha prioridad, como que sean bonitas, que tengamos una atención cálida, una habitación que se vea limpia. Actualmente, la confianza se va a sostener con estos sistemas invisibles que van a funcionar con limpiezas que son verificables, esta inocuidad alimentaria que todos tenemos ya en el radar, comunicaciones más controladas, protocolos que sean claros, personal que esté capacitado, supervisión
con documentación y capacidades de respuesta también. Y el norovirus nos sirve entonces, con lo que hemos podido ver el día de hoy, como este caso crítico, porque nos obliga como establecimientos a repasar el plan que tenemos actualmente, revisar qué tan preparados estamos, ver qué necesidades tenemos en la actualización de nuestros procedimientos internos, cómo está nuestro análisis de riesgo, si ha habido alguna modificación en la probabilidad o en el mismo riesgo. Y bueno, pues básicamente la prevención no solo es eliminar los riesgos que pueda traer el turista, sino pues ir cambiando mm, pues sí, este diálogo que teníamos de solo cuando el huésped llega y las situaciones suceden es que nos activamos, sino poderlo detectar antes de que suceda con esta capacidad que vamos desarrollando, los conocimientos y la capacitación del personal. Como parte de las herramientas que queremos brindarles en este webinar, pues es un checklist operativo, un flujo de estos 15 minutos que hemos estado comentando, una matriz de responsables y una guía de comunicación controlada que ustedes van a poder descargar de nuestras redes. En breve les estaremos comentando cómo hacerlo para que lo puedan ir implementando, para que lo incluyan dentro de estos protocolos y les sirva como esta herramienta para identificar, poder proteger, canalizar, documentar y mejorar la operación. Eh, estas herramientas que nosotros les brindamos, pues es parte de esta traducción que comentábamos de lo médico a lo que se vuelve operativo y lo que realmente nosotros tenemos que gestionar día a día, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, les agradecemos el tiempo, el espacio. Nos ayudaría mucho si nos comparten sus experiencias con la sesión del día de hoy. Agradezco mucho al equipo, a Marcela, a Elvia, a Naye, y vamos a pasar a las preguntas para ver si hay algunas, Marce, si me ayudas. Me parece que no hay dudas, solamente hubo dos comentarios. Una persona, Elías, que nos preguntaba sobre el alcance que tiene la STPS con estos temas. Ya comentamos sobre en qué se enfoca STPS, en qué se enfoca estos rubros de enfermedades infectocontagiosas. Y también nos pregunta Lourdes si el checklist se implementaría en POSICHECK. Se está refiriendo, asumo, que es a los checklists que nos acabas de detallar, que pueden descargar. Y justo les comentamos, pues son herramientas que van a fortalecer lo que ya se lleva en POSICHECK. Justo no solamente verlo como una auditoría, sino estrategias como que nosotros les estamos dando como sus aliados estratégicos y que justamente sea complementario. ¿Vale? No Ujú. significa que obligatoriamente lo vamos a pedir con aquellos hoteles que tienen la certificación, pero pues sí es una herramienta que pueden aprovechar. Jessica nos pregunta, ¿cómo identificamos que sea norovirus? Como bien lo comentó Tania en un principio, nosotros no somos médicos, de nada, Lourdes. Nosotros no somos médicos, nadie de los que está ustedes, los que está participando, bueno, a menos que exista alguien médico que se conectó. Cuando tú quieres saber qué es norovirus, pues sí asocias los síntomas, ¿no? Los tiempos, la parte básica de conocimiento microbiológico, vamos a llamarlo así, o médico. La única forma de saber qué es noro es asociando lo que está viviendo tu evento de enfermedad infectocontagiosa en tu hotel y justamente ya una prueba como tal es lo que tú te dirías si esta persona o estas personas están atravesando por un noro. ¿Cuáles son los síntomas del noro? Pues hay vómito, hay justamente diarrea, cuadro diarreico. De hecho, por eso se le llama el stomach flu, porque es como la gripe estomacal, ¿no? Son días cortos, entre comillas, donde tú tienes una deshidratación si estás afectado por noro y ese cuadro de como si fuera una tipo gastroenteritis, pues la vas a manifestar a raíz del virus que está pues obviamente ya en tu cuerpo y que está ocasionando esa afección. Entonces, esos son los síntomas como tal. Aquí es bien importante pues los tiempos, como comentaba Tania, de asociar toda la información.
Bien, nos pregunta Ana Huerta, si un colaborador tiene norovirus, ya no puede elaborar en el área de alimentos y bebidas. Es que en realidad, si una persona que es manipuladora de alimentos tiene vómito y diarrea, no tendría que estar laborando en el área de alimentos y bebidas, que son los primeros síntomas que nos van a sospechar de un noro, ¿no? O de otra gastro. Son síntomas que determinan que tendría que ser de alguna forma, pues no ubicado en esas labores. También María nos pregunta, buenas tardes, nosotros usamos desinfectante a base de sales de acuerdo perdona, sales cuaternarias de amonio en el hotel. Esto sirve para eliminar el virus de norovirus. Si no, ¿qué desinfectante tendremos que utilizar? Muchas gracias. En realidad, ustedes pueden buscar en la bibliografía qué desinfectantes tiene ese alcance contra noro o cualquier otro tipo de patógeno. Como bien lo citaba Tania, existe ya una lista autorizada que justo recae en las fuentes bibliográficas respetables que ya les proporcionamos, CDC, EPA, etcétera, donde ustedes van a poder encontrar cuáles son los que se utilizan. Mira, aquí vas a encontrar, María, desde un cloro a altas concentraciones. Las concentraciones te puedo adelantar que son altísimas. Nosotros no queremos caer en que este es lo que tienes que utilizar. En realidad hay diferentes estrategias. Puede ser que también utilices algunos derivados de fosfatos, que es lo que está más, de alguna forma, probado en los brotes diferentes que se tienen en la hotelería. Entonces, si tú quieres utilizar a base de sales de amonio cuaternario, tendrías que buscar en tu lista y pues bueno, ya lo complementarías con los datos que se tienen en bibliografía. Sergio Zamora, ¿cómo estás? Nos pregunta, hola, una consulta, ¿cuál puede ser una de las principales diferencias entre enfermedad del viajero y norovirus? Mira, lo que pasa es que la diarrea del viajero, ojo, la diarrea del viajero puede ser por muchas cosas. La famosa diarrea del viajero en su mayoría puede ser porque la persona que consumió ese alimento contaminado que presenta esa famosa diarrea del viajero, pues deriva de un patógeno que es parte de nuestra microbiota, o sea, fue por malas prácticas, en pocas palabras. Sí se llega a aparecer porque la sintomatología dura más o menos el mismo tiempo. Entonces, pues sí, las dos pueden referir a una gastroenteritis aguda. Y pues ahora sí que aquí es el tiempo, pues y el patógeno causal, ¿no? Aquí estamos hablando de un virus y en el otro, pues estamos hablando, por ejemplo, sobre todo, pues de alguna otra tipo de patógeno. Jorge nos pregunta, si algún colaborador se detecta con vómito o diarrea, ¿se tiene que retirar de las instalaciones y mandarlo al IMSS? Pues tiene que recibir una atención, ¿no? El vómito y la diarrea, pues son síntomas de muchas enfermedades. En teoría, ustedes deben de tener un procedimiento que justamente va a diferenciar en qué momento estoy actuando para asegurar que esta persona, pues justo está siendo canalizada de forma correcta. Ojo, el vómito y la diarrea no, nosotros no somos médicos, ustedes tampoco para decir voy a determinar o a afirmar que tiene tal patología, ¿no? Pero pues en realidad no tendría que estar trabajando, tendría que ser reubicado, ¿no? Que es parte de las buenas prácticas. Y Isa, gracias Isa de Original Resorts. ¿Ustedes saben qué laboratorio realiza la determinación del noro? Pues mira, fíjate que sí hay laboratorios hoy día. La forma más rápida de hacerlo es por PCR. Ya hoy día existen varios laboratorios que aquí en la zona lo realizan. Algunas hay también pruebas rápidas, pero aquí vale mucho la pena mencionar que pues, también depende mucho del momento en el que te haces la prueba, ¿no? Y que pues tengas la muestra, pues ahora sí que correcta para poder correr la determinación. Pues aquí es más que preventivo porque el noro tiene un comportamiento muy peculiar. Puedes tener días donde tu pico de huéspedes están muy altos y calma, ¿no? ¿Por qué? Porque estás llevando medidas de contención y justo es lo que nos detalla Tania, o sea, ¿qué tanto estoy llevando ese camino de comunicación para poder mantener esas medidas, pues, digamos que presentes y que pues no se tenga ningún otro problema? Es parte de lo que el turismo de hoy día, el turismo moderno está exigiendo de forma indirecta. Como bien mencionaba Tania, repito, pues no es que el turista nos va a llegar a decir, oye, tienes medidas específicas para Noro, pues como tal, es que justo pues tenemos que saber qué es lo que abarca, ¿no? Para poder asegurar que nuestro huésped pues se encuentra pues blindado, ¿no? Que es lo que queremos nosotros como sus socios estratégicos, lograr que ustedes puedan permear.
Y sí, hay muchos laboratorios que hoy día lo hacen, la mayoría como lo cita algunos, pues lo hace por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, que ya pues es una de las pruebas pues más comunes, ¿no? Que se tienen hoy día en biología molecular. Y pues nada, eso es lo que podríamos nosotros de alguna forma comentarles. Y me parece que ya son todas las dudas. De nada, Anita, de nada, Isa, Sergio, los que nos preguntaron. Al contrario, gracias a ustedes. Tan, no sé si tengas algún otro comentario adicional. Para nosotros es un gusto estar con ustedes. Ale nos pregunta, ¿qué información se debe proporcionar al huésped sobre su condición? No podemos aislarlo. Ok, ¿a qué te refieres con sobre su condición? O sea, que si está sospechoso de caso o de algún caso, bueno, que es sospechoso de caso o está confirmado, ¿a eso te refieres? ¿Ale? Si quieres abrir tu micro, no, es que tienes los micrófonos, perdóname. Si lo quieres escribir, Ujú. si tiene los síntomas. Pues sí, aquí es donde juega un papel importante la comunicación de los diferentes departamentos del hotel. Había un rubro donde Tania nos citaba sobre la comunicación que tienen departamentos que no necesariamente son ustedes calidad, por ejemplo, concierge, RP, mayordomía o incluso hasta la persona que ustedes designaron en su equipo de control de infecciones para poder notificar esa información. Entonces, pues es esa propiedad para decirle, usted está pasando por esta sintomatología, se le está atendiendo, le va a recomendar tal y tal para poder darle una mejor atención, ¿no? Pues como tal el aislamiento, como lo vivimos, que ustedes seguramente lo recuerdan en su momento después de la pandemia más fuerte que hemos atravesado, pues sí era contundente, tendría que ser sí o sí obligatorio, ¿no? Aquí estamos hablando de que esas decisiones o pues más bien árbol de decisiones tendrán que establecerlo de una forma con lo que se llama la comunicación con el cliente, ¿no? Como tal, pues no puedes aislarlo de forma obligatoria, pero depende mucho cómo manejes la información con ellos, ¿no? Si tiene la sintomatología. En realidad es muy común que las personas tengan vómito y diarrea, pero pues se puede confundir con cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a asociar? Pues lo que estamos viviendo en el entorno, ¿no? Si, por ejemplo, ahora mismo hay un aviso de la autoridad internacional o de las entes bibliográficas más importantes, que hay un brote de noro, pues evidentemente tenemos que estar pues muy atentos porque cualquier persona interna de back o de front, en este caso el huésped, por ejemplo, manifiesta esa sintomatología, pues echamos a andar todo el protocolo, ¿no? Repito, es lo que ahora nuestro turismo moderno pues manifiesta, pide y pues eso es lo que nosotros estamos enfocados en que ustedes estén lo suficientemente preparados para poder sobrellevar situaciones que pues son del día a día. Muchas gracias, Marce. De nada. Pues bueno, ay, les compartimos también nuestras redes, nuestra página para que puedan seguirnos y en breve les estaremos haciendo llegar sus constancias a los que se registraron con el tema de los correos empresariales, como les mencionamos. Y bueno, aquí está nuestra página. En breve vamos a subir también la grabación del webinar y estaremos haciendo una sesión más de norovirus porque tuvimos muy buena respuesta. Y bueno, después de esto ya estaremos notificando el último webinar donde aterrizaremos a la parte operativa todo lo que hemos estado trabajando en estas diferentes sesiones. Les agradecemos nuevamente a todo el equipo de Cristal también y esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que lo que estemos aprendiendo hoy lo apliquemos en nuestras operaciones y pues bueno, esta cultura de la prevención pues sea algo que trabajemos día a día. Que tengan muy bonito día y pues muchas gracias nuevamente.